El sol de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales del restaurante Harmony, proyectando patrones dorados sobre los pulidos suelos de mármol. La alcaldesa Williams equilibraba cuidadosamente 3 platos en su brazo izquierdo mientras llevaba una jarra de agua en la mano derecha. Se movía con la destreza de quien domina el arte de servir mesas. Aunque esta no era la carrera con la que había soñado hace apenas unos años, falleció a los 28. Maya había aprendido que la vida rara vez sigue el camino que uno planea. Se alisó el uniforme negro y se acercó a la mesa 7, donde una joven pareja celebraba su aniversario. Los ojos de la mujer se iluminaron al ver el postre que Maya traía. «Dios mío, esto se ve increíble», dijo la mujer, juntando las manos. Maya sonrió cálidamente. «El chef lo preparó fresco solo para ti». Le añadió un poco de chocolate extra porque es tu día especial. Dejó el plato con cuidado y observó cómo los rostros de la pareja se llenaban de alegría. Estos momentos hacían que su trabajo valiera la pena, incluso cuando le dolían los pies después de largas jornadas. Mientras caminaba de regreso a la cocina, Maya vio el piano de cola en un rincón del comedor. Era un hermoso instrumento, un Steinway negro que brillaba bajo la tenue luz. La mayoría de los clientes apenas lo notaban, pero para Maya, era a la vez una fuente de consuelo y un doloroso recordatorio del sueño que había pospuesto. El piano había sido su mundo una vez. Aún recordaba la primera vez que su abuela puso sus pequeños dedos sobre las teclas de marfil cuando tenía solo 5 años. «La música es mágica, pequeña», le susurró su abuela. «Puede sanar corazones y cambiar vidas». Esas palabras la acompañaron durante años de clases, incontables horas de práctica y, finalmente, durante sus años universitarios. Maya obtuvo su título en educación musical en la Universidad Estatal, graduándose con honores y con el gran sueño de enseñar a los niños a amar la música como ella. Se imaginaba en un aula luminosa, enseñando a los jóvenes estudiantes cómo hacer que los sonidos hermosos cobren vida. Pero la graduación le trajo una dura dosis de realidad. Las plazas de profesora eran limitadas y las pocas vacantes exigían una experiencia que aún no tenía. Mientras tanto, los préstamos estudiantiles exigían el pago. El alquiler vencía cada mes y las facturas médicas de su abuela seguían acumulándose. Maya había aceptado el trabajo en Harmony's como una solución temporal, diciéndose a sí misma que solo serían unos meses mientras encontraba algo en su campo. Eso fue hace 8 meses. El restaurante era el tipo de lugar donde la gente adinerada venía a ver y ser vista. Ubicado en el corazón del distrito financiero de la ciudad, atraía a ejecutivos, abogados y celebridades. El menú era caro, la decoración elegante y se esperaba que el servicio fuera perfecto. Maya había aprendido a desenvolverse en ese mundo. Con cuidado, entendiendo que muchos clientes la veían como invisible a menos que necesitaran algo, se había vuelto experta en leer a la gente rápidamente. Estaban los clientes amables que la trataban con respeto, preguntándole cómo había estado el día y diciendo por favor y gracias. Estaban los ocupados que apenas levantaban la vista de sus teléfonos, pero no eran groseros a propósito. Y luego estaban los demás, los que parecían disfrutar recordándole que estaba ahí para servirles. Los compañeros de trabajo de Maya se habían convertido en una familia para ella. Estaba Roberto, el jefe de cocina, que siempre se aseguraba de que comiera algo durante sus descansos y la llamaba Mía como si fuera su propia hija. Lisa, otra camarera que estudiaba enfermería, se había convertido en su mejor amiga. A menudo se cubrían turnos y compartían historias de sus sueños en los momentos de tranquilidad. El gerente del restaurante, el señor Peterson, era un hombre justo que se preocupaba genuinamente por su personal. Había notado la formación académica de Maya en su solicitud y a menudo le preguntaba cómo iba su búsqueda de empleo. A veces, Maya lo pillaba mirando el piano y luego a ella como si estuviera pensando en algo, pero nunca decía nada al respecto. Lo que la mayoría de la gente en Harmony's no sabía era que Maya seguía tocando el piano cada vez que podía.
Tenía un pequeño teclado en su diminuto apartamento y practicaba hasta altas horas de la noche con los auriculares puestos para no molestar a sus vecinos. En sus días libres, a veces visitaba el edificio de música de su antigua universidad, donde su profesor favorito le dejaba usar las salas de práctica. La música seguía siendo el idioma que su corazón hablaba con más fluidez. Cuando tocaba, el estrés de las facturas sin pagar y las cartas de rechazo se desvanecía. Sus dedos recordaban cada pieza que había aprendido, desde las sencillas melodías de su infancia hasta las complejas composiciones que había dominado en la universidad. A veces cerraba los ojos e imaginaba que estaba actuando en un escenario, compartiendo la magia que su abuela le había enseñado con un público agradecido, pero esos momentos parecían de otra vida. Ahora, en armonías, era conocida simplemente como Maya, la camarera, alguien que es educada, eficiente y profesional. Sus clientes habituales quizá elogiaran su servicio o recordaran cómo le gustaba que la trataran, pero ninguno sabía del título de música colgado en la pared de su apartamento ni de los sueños que la desvelaban. La hora del almuerzo empezaba a ser más ajetreada y Maya dejó de pensar en la música para centrarse en sus mesas. Se movía entre el comedor y la cocina con una eficiencia práctica, tomando pedidos, sirviendo comida y asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. Cada interacción era una pequeña actuación que le exigía ser amable y atenta, manteniendo sus dificultades personales ocultas tras una sonrisa profesional. Mientras rellenaba los vasos de agua en la mesa 12, Maya escuchó a dos hombres de negocios hablar de un concierto al que habían asistido el fin de semana anterior. Hablaban de la técnica del pianista y de la belleza de la música. Sus voces denotaban aprecio por el arte. Maya sintió un dolor familiar en el pecho, pero mantuvo una expresión neutral mientras continuaba trabajando. La tarde continuó y Maya se encontró mirando el piano con más frecuencia de lo habitual. Estaba allí, como un amigo paciente, esperando a que alguien le diera vida. Se preguntó si los clientes del restaurante alguna vez pensaron en quién podría haberlo tocado, o si simplemente lo vieron como parte del elegante punto de decoración mientras la gente comenzaba a llegar a la cena. Maya enderezó los hombros y se preparó para otra noche ajetreada. No sabía que esa noche en particular lo cambiaría todo, que un solo momento de crueldad se convertiría en el catalizador de la oportunidad que había estado esperando. Por ahora, simplemente era Maya Williams, una camarera con sueños que parecían tan lejanos como las estrellas, llevando platos y sirviendo a los demás, mientras sus propios talentos permanecían ocultos a plena vista. El piano esperaba en la esquina, silencioso pero listo, como la propia Maya. El aire de la noche era fresco cuando un sedán negro de lujo se detuvo en la entrada principal del restaurante Harmony. El aparcacoche se apresuró a abrir la puerta y salió Richard Blackstone, un hombre que llamaba la atención allá donde iba, no por su encanto ni su amabilidad, sino por su porte, como si fuera el dueño de cada habitación en la que entraba. Richard tenía 45 años y vestía impecablemente con un traje a medida que probablemente costaba más de lo que Maya había hecho en 3 meses. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y su costoso reloj reflejaba la luz mientras se ajustaba las esposas. Para cualquiera que lo observara, parecía la imagen misma del éxito. Pero había algo frío en su mirada, algo que sugería que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Había amasado su fortuna en el sector inmobiliario, comprando propiedades y convirtiéndolas en negocios rentables. Con el tiempo, había desarrollado la creencia de que el dinero le daba derecho a tratar a la gente como quisiera. Para Richard, el mundo se dividía en 2 tipos de personas, los que importaban y los que servían a los que importaban. Otros hombres también salieron del coche. Estos eran sus socios comerciales, David Chun y Antonio Rodríguez. Ambos exitosos por méritos propios, pero claramente siguiendo el ejemplo de Richard. David era dueño de una cadena de hoteles, mientras que Antonio dirigía una constructora. Con los años, habían aprendido a tolerar el comportamiento de Richard porque sus sociedades comerciales eran rentables, aunque ninguno de los dos disfrutaba especialmente de su compañía a nivel personal. «Caballeros», dijo Richard,
ajustándose la corbata mientras se acercaban a la entrada del restaurante. Esta noche celebramos. El proyecto Riverside nos convertirá a todos en hombres muy ricos. Su voz transmitía la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no, a quien nunca le habían negado nada. El moderador reconoció a Richard de inmediato y los condujo a una de las mejores mesas del lugar, un rincón con una vista perfecta del comedor. A Richard le gustaba ver y ser visto, inspeccionar sus dominios como un rey observa a sus súbditos. Mientras se acomodaban en sus asientos, apenas reconoció al joven anfitrión que los había acomodado. Maya estaba ocupada con otra mesa cuando vio a los recién llegados. Terminó de tomar un pedido y echó un vistazo a la mesa del rincón, preparándose mentalmente. Había atendido a suficientes clientes adinerados como para reconocer al tipo de cliente inmediatamente. La forma en que Richard se recostó en su silla con los brazos abiertos. La forma en que miró a su alrededor como si estuviera evaluando su valor. El gesto despectivo que dirigió al ayudante de camarero que le llenó el vaso de agua. Cuando el señor Peterson se acercó a ella con la tarea, Maya simplemente asintió. La mesa 15 necesita servicio, dijo. Dijo en voz baja. Han solicitado a nuestra mejor camarera. La miró con una mirada significativa que indicaba que confiaba en ella para manejar cualquier cosa que se le presentara. Maya se alisó el delantal y se acercó a la mesa con su habitual sonrisa profesional. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Harmonies. Soy Maya y estaré atendiéndolos esta noche. Richard apenas levantó la vista de su. Empezaremos con una botella de su champán más caro, dijo sin mirarla. Y asegúrese de que esté bien frío. No soporto el champán caliente. Por supuesto, señor. Nuestro sommelier puede recomendarle algo excelente. Maya mantuvo un tono de voz agradable y profesional. No pedí recomendaciones, respondió Richard bruscamente, mirándola finalmente. Pedí su botella más cara. Seguro que no es demasiado complicado para que lo entienda. David y Antonio intercambiaron miradas incómodas. Ya habían visto a Richard así antes, y sabían que solía empeorar a medida que avanzaba la noche. Pero también sabían que desafiarlo solo complicaría las cosas para todos. La involucrada Maya mantuvo la compostura. Por supuesto, señor. Haré que lo traigan enseguida. ¿Le gustaría ver el menú de la cena mientras espera? ¿Cree que vinimos aquí solo a beber? El tono de Richard se estaba volviendo más condescendiente. Por supuesto que queremos ver el menú. Y cuando la traigas, asegúrate de poder responder preguntas sobre la comida. No soporto a los camareros que no saben lo que sirven. Mientras Maya se alejaba para buscar el champán, sintió la mirada de Richard siguiéndola. Ya se había topado con clientes difíciles antes, pero había algo particularmente desagradable en este hombre. No era solo que fuera exigente. Era la forma en que parecía disfrutar incomodando a los demás. Cuando regresó con el champán y los menús, Richard estaba en medio de una conversación a gritos sobre su último negocio. Tienen que entender, les decía a sus compañeros, la mayoría de la gente simplemente no tiene lo necesario para triunfar. Carecen de visión, ambición e inteligencia. Por eso terminan en trabajos de servicio atendiendo a gente como nosotros. Maya fingió no oír mientras le ofrecía la botella de champán a Richard para su aprobación. Él apenas la miró antes de hacer un gesto de desdén con la mano. Solo sírvela, dijo. Y trata de no derramar nada. Esta botella cuesta más de lo que ganas en una semana. Mientras Maya servía el champán con cuidado, Richard continuó su monólogo. El problema con la gente hoy en día es que creen que tienen derecho a un respeto que no se han ganado. Tomemos como ejemplo a los camareros. Actúan como si su trabajo fuera importante, como si merecieran ser tratados como iguales. Pero la realidad es que, si tuvieran talento o inteligencia, no estarían sirviendo mesas. Antonio se removió incómodo en su asiento. Richard, quizás deberíamos bajar la voz, sugirió en voz baja. ¿Por qué? Richard se rió. ¿Te preocupa herir los sentimientos de alguien?
Esta gente está aquí para servirnos. Conocen su lugar. Tomó un sorbo de champán e hizo como si considerara su calidad. Yo aceptable, anunció, como si Maya hubiera estado esperando ansiosamente su aprobación durante todo el servicio de cena. El comportamiento de Richard solo empeoró. Se quejó de la temperatura de su sopa, devolvió el filete por estar mal sazonado e hizo comentarios cada vez más personales sobre la apariencia e inteligencia de Maya. Cada vez que ella se acercaba a la mesa, él encontraba algo nuevo que criticar. ¿Está segura de haber anotado bien nuestro pedido?, preguntó cuando ella trajo el plato principal. Parece de las que se confunden fácilmente. ¿Hay algún problema con el pedido, señor?, respondió Maya cortésmente, aunque sentía que sus pacientes se cansaban. Todavía no, sonrió Richard con suficiencia. Pero la noche es joven. David y Antonio se sentían cada vez más incómodos. Intentaron cambiar de tema varias veces, hablando de negocios o deportes, pero Richard parecía decidido a centrar su atención en dificultarle el trabajo a mamá lo máximo posible. A medida que avanzaba la noche, otros comensales comenzaron a notar la situación. En la mesa 15, algunos apartaron la mirada, incómodamente mientras otros observaban con creciente desaprobación. El ambiente en el restaurante se estaba volviendo tenso. Aunque Richard parecía ajeno al efecto, su comportamiento estaba afectando a todos a su alrededor. Maya continuó sirviéndoles con elegancia profesional, negándose a permitir que la crueldad de Richard rompiera su compostura. Pero por dentro, luchaba entre la necesidad de este trabajo y el deseo de mantener su dignidad. No tenía ni idea de que esta terrible noche estaba a punto de dar un giro que lo cambiaría todo. Richard se sirvió otra copa de champán y miró a su alrededor con satisfacción, completamente inconsciente de que estaba a punto de conocer a alguien. Alguien que le mostraría lo que era la verdadera clase y el talento. El servicio de la cena estaba llegando a su fin, pero el deseo de Richard de causar incomodidad parecía crecer más fuerte. Con cada copa de champán que consumía, Maya había sorteado con éxito los aperitivos, los platos principales y ahora estaba retirando. Retiró los platos de postre cuando la atención de Richard se centró en algo que cambiaría por completo el curso de la noche. ¿Qué es eso, ahí?, preguntó Richard en voz alta, señalando hacia la esquina del restaurante donde estaba. El piano de cola estaba en el suelo, bañado por una tenue luz. Sus palabras resonaron por todo el comedor, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Maya siguió su mirada hasta el hermoso instrumento. Ese es nuestro piano, señor. Está disponible para eventos y ocasiones especiales. Los ojos de Richard se iluminaron con un brillo malicioso. ¿Un piano, dice? ¿Qué tan pintoresco? Se recostó en su silla, estudiando el instrumento como si lo viera por primera vez, aunque Mayo estaba seguro de haberlo notado antes. Dígame, ¿alguno del personal sabe tocar? Me imagino que solo está ahí acumulando polvo la mayor parte del tiempo. Maya sintió un vuelco. Intuía hacia dónde se dirigía la conversación y todo en su interior le advertía que tuviera cuidado. A veces contratamos músicos profesionales para eventos especiales. Respondió diplomáticamente, con la esperanza de desviar la conversación de ella misma. Pero Richard no se dejó disuadir fácilmente. Había captado algo en su voz, una ligera vacilación que sugería que había algo más en la historia. No es eso lo que pregunté, dijo, con la voz como la de un depredador que ha visto a su presa. Pregunté si algún miembro del personal podía tocar. Tú, por ejemplo, pareces tener talentos ocultos. La forma en que mencionó talentos ocultos le puso los pelos de punta a Maya. Había algo sórdido y condescendiente en su tono que la hizo querer alejarse de la mesa. Pero estaba atrapada por las exigencias de su trabajo y la necesidad de mantener la profesionalidad. Tengo algo de formación musical, admitió Maya en voz baja, esperando que su honestidad satisficiera su curiosidad y le permitiera escapar de esa conversación incómoda.
El rostro de Richard se iluminó con una amplia sonrisa que no llegó a sus ojos. Formación musical, anunció a sus compañeros y a cualquiera que estuviera cerca. ¿Oyeron eso, caballeros? Nuestra pequeña camarera tiene formación musical. Pronunció las palabras con exagerada importancia, como si estuviera compartiendo el remate de un chiste. David se removió incómodo en su asiento. Richard, quizás deberíamos pedir la cuenta, sugirió en voz baja, reconociendo el peligroso rumbo que estaba tomando la conversación. Tonterías. Richard hizo un gesto de desdén con la mano. Esto se está poniendo interesante. Cuéntame más sobre esta formación musical, exigió, mirando fijamente a Maya. ¿Tomaron algunas clases de piano de niños? Aprendan a tocar los palillos chinos. Y Mary tenía un corderito. Maya sintió que se le subían las mejillas. Percibía la atención de otros comensales dirigiéndose a su mesa y deseaba desesperadamente escapar de la situación. Pero la pregunta de Richard flotaba en el aire, exigiendo una respuesta. Estudié música en la universidad, dijo simplemente, esperando que fuera suficiente. La risa de Richard fue aguda y burlona. La camarera fue a la universidad. Todos. Estudió música. Se giró para dirigirse a las mesas circundantes como si fueran parte de su público. ¿No es precioso? Toda esa educación. Y aquí está ella sirviéndome la cena. El restaurante se había vuelto notablemente más silencioso. Otros clientes intentaban continuar sus conversaciones, pero era evidente que los comentarios en voz alta de Richard los incomodaban a todos. Maya sentía docenas de ojos sobre ella y deseó poder desaparecer. ¿Qué tipo de música estudiaste? Richard continuó su interrogatorio, claramente disfrutando. Déjame adivinar. Probablemente pensaste que ibas a ser el próximo gran pianista de concierto. Tenías grandes sueños de tocar en el Carnegie Hall, apuesto. Maya apretó la mandíbula. Estudié educación musical. Quería enseñar a niños. ¡Oh, qué noble! Richard aplaudió en señal de agradecimiento. Ella quería enseñar a niños y en cambio está aquí tomando mi pedido y recogiendo mis platos. La vida tiene un maravilloso sentido del humor. ¿Verdad? Antonio parecía querer meterse debajo de la mesa. Richard, creo que ya has bebido suficiente champán por una noche, dijo con firmeza. He bebido justo la cantidad justa, respondió Richard sin apartar la vista de Maya. De hecho, solo estoy calentando motores. ¿Sabes qué creo que sería entretenido? Creo que nuestra culta camarera debería aprovechar esa costosa educación y tocar algo para nosotros. La sugerencia flotaba en el aire como una nube tóxica. Maya sintió un vuelco al darse cuenta de lo que Richard proponía. No era una petición. Era una orden disfrazada de entretenimiento. Entre comillas. Señor, sigo trabajando, dijo Maya con cuidado. Tengo otras mesas que atender. Oh, no te preocupes por tus otras mesas. Richard hizo un gesto con la mano con desdén. No estoy seguro. Pueden esperar unos minutos. Además, ¿no te gustaría demostrarles a todos lo que realmente valió toda esa educación universitaria? Esta es tu oportunidad de brillar. La crueldad en su voz era inconfundible. Ahora bien, esto no se trataba de música ni entretenimiento. Esto era sobre poder y humillación. Richard había descubierto la vulnerabilidad de Maya y la estaba explotando para su propia diversión. Realmente no creo que sea apropiado, dijo Maya, intentando mantener su profesión. Serena mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Apropiado? Richard alzó la voz. Soy un cliente que paga y te hago una simple petición. Quiero oírte tocar el piano. Seguro que no es mucho pedir. Metió la mano en la cartera, sacó un billete de $100 y lo agitó en el aire. Incluso te daré una propina extra por la actuación. Piensa que es como si te pagaran por hacer lo que amas. El gesto fue profundamente insultante. Richard estaba básicamente ofreciendo pagarle a Maya para que se humillara, tratándola como a una artista callejera, pidiendo limosna.
El mensaje era claro. La veía como nada más que entretenimiento para su diversión. Otros comensales miraban fijamente su mesa. Algunos parecían horrorizados por el comportamiento de Richard, mientras que otros parecían incómodos, pero reacios a intervenir. Maya podía ver al señor Peterson al otro lado de la sala, claramente consciente de que algo estaba sucediendo, pero sin saber cómo manejar la situación sin perder potencialmente a un cliente adinerado. Vamos, presionó Richard, su voz cada vez más fuerte e insistente. No seas tímida. Estoy segura de que a todos aquí les encantaría escuchar cómo suena una camarera universitaria al piano. Quizás puedas tocarnos algo sencillo. Brilla, brilla, estrellita. Quizás algo apropiado para tu nivel actual. El insulto fue deliberado y mordaz. Richard sugería que, a pesar de su educación, Maya solo era capaz de tocar canciones infantiles. Estaba destruyendo sistemáticamente su dignidad frente a una sala llena de desconocidos, y era evidente que disfrutaba cada momento. Las manos de Maya temblaban ligeramente mientras agarraba la bandeja. Miró a su alrededor, viendo rostros llenos de lástima, vergüenza y desaprobación, aunque la mayor parte de esa desaprobación parecía dirigida a Richard más que a ella. Estaba atrapada entre su necesidad de este trabajo y su deseo de mantener un poco de autoestima. ¿Qué pasa?, se burló Richard, dudando sobre su formación musical. Tal vez no era tan impresionante como tú. Nos hizo creer. El momento había llegado. Mayo se encontraba en una encrucijada que definiría no solo esa noche, sino potencialmente el resto de su vida. Podía irse, rechazar la degradante exigencia de Richard y probablemente perder su trabajo en el proceso. O podía encontrar la manera de recuperar su poder en esta situación y convertir la humillación que Richard pretendía en algo completamente diferente. El piano esperaba en un rincón, silencioso y paciente, listo para convertirse en un instrumento de vergüenza o en una herramienta de redención. La decisión de Maya determinaría cuál sería. El tiempo pareció congelarse en ese instante mientras Maya permanecía junto a la mesa 15, sintiendo el peso de todos los ojos del restaurante fijos en ella. El silencio era ensordecedor, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos en una mesa distante donde alguien aún intentaba fingir que no veía esta incómoda escena. La mente de Maya recorrió 1000 pensamientos en cuestión de segundos. Pensó en las facturas médicas de su abuela, que debían pagarse próximamente. Semana. La pila de cartas de rechazo de los distritos escolares se amontonaba sobre la mesa de su cocina y la pequeña cantidad que le quedaba en la cuenta bancaria después de pagar el alquiler. Este trabajo en Harmonies no se trataba solo de ganar dinero. Era su sustento, lo único que la mantenía a flote mientras buscaba algo mejor. Pero allí de pie, con la cruel sonrisa de Richard grabada en su mente, Maya también pensó en la niña que solía sentarse al viejo piano vertical de su abuela, con los dedos apenas alcanzando las teclas, creyendo que la música podía cambiar el mundo. Pensó en las noches en las salas de ensayo, el orgullo en las voces de sus padres cuando se graduó con honores y los sueños que la habían traído tan lejos en el restaurante. El señor Peterson observaba la escena con creciente alarma. Llevaba 15 años administrando Harmonies y había tenido que lidiar con muchos clientes difíciles. Pero esta situación era diferente. Richard Blackstone era exactamente el tipo de cliente adinerado que el restaurante no podía permitirse perder. Tan solo sus cenas de negocios generaban miles de dólares al mes. Pero observar que humillara sistemáticamente a uno de sus mejores empleados le revolvió el estómago a Peterson. El gerente se encontró en una situación incómoda. Si intervenía y le pedía a Richard que parara, se arriesgaba a perder no solo su negocio, sino también el de sus socios y sus contactos. La noticia corría rápido en sus círculos sociales, y ser incluido en la lista negra podría dañar gravemente la reputación del restaurante. Pero si no hacía nada, sería cómplice de lo que claramente se estaba convirtiendo en un espectáculo cruel. Peterson dio un paso vacilante hacia adelante y luego se detuvo. Miró a Maya en silencio,
deseando que se alejara de la mesa para dejarlo manejar la situación diplomáticamente. Pero también sabía que Maya necesitaba este trabajo desesperadamente y cualquier confrontación podría resultar en que Richard exigiera su despido desde la puerta de la cocina. Roberto había salido con un plato en las manos, pero se detuvo al ver lo que estaba sucediendo. Su rostro curtido estaba tenso por la ira mientras veía a Richard agitar el billete de $100 como si Maya fuera una artista callejera. Roberto tenía hijas, y ver a alguien tratar a Maya con tanta falta de respeto le hacía apretar los puños. Lisa, que atendía las mesas al otro lado del comedor, había notado el alboroto y se acercó lentamente. Podía ver la tensión en los hombros de Maya. Por la forma en que su amiga se mantenía completamente quieta, como alguien que intenta no romperse, Lisa conocía la formación musical de Maya. Habían hablado de ello en los turnos de noche, cuando el restaurante estaba tranquilo, y compartían sus sueños y decepciones. Debería decirle a dónde ir, se susurró Lisa. Pero incluso mientras lo pensaba, supo que no era tan sencillo. Ambos necesitaban demasiado estos trabajos como para arriesgarse a perderlos por culpa de los directores, por muy justificada que fuera su ira. En mesas cercanas, otros comensales lidiaban con sus propios conflictos internos. Una anciana que cenaba con su hija no dejaba de mirarla, con la clara intención de decir algo, pero sin saber si le correspondía intervenir. Un joven empresario en la mesa 8 había dejado de comer por completo, con el tenedor a medio camino de la boca, mientras observaba la escena con evidente incomodidad. «Esto es asqueroso», murmuró el empresario a su compañero de mesa. «Alguien debería decir algo». «No es asunto nuestro», respondió su amigo en voz baja, aunque su expresión demostraba que estaba igualmente perturbado por lo que presenciaban. En la barra. El camarero había dejado de limpiar los vasos y miraba fijamente la mesa de Richard. Incluso los camareros habían bajado el ritmo, percibiendo la tensión que se había apoderado de todo el restaurante como una pesada manta. Maya podía sentir toda esa atención, toda esa gente esperando a ver qué hacía. Algunos eran comprensivos, otros curiosos, y algunos probablemente simplemente agradecían no estar en su lugar. Pero la decisión era solo suya. Richard, mientras tanto, saboreaba cada segundo de su vacilación. Confundió su reflexión con miedo, su silencio con derrota. «Vamos», dijo, con la voz destilando un falso ánimo. «No nos hagas esperar toda la noche. El piano no va a tocar solo». David finalmente había tenido suficiente. Se inclinó hacia adelante y le habló en voz baja a Richard. «Esto ya ha ido demasiado lejos. Paguemos la cuenta y vámonos». «¿Es broma?» Richard se volvió hacia su socia con genuina sorpresa. «Este es el mayor entretenimiento que he tenido en toda la semana. Nuestra pequeña camarera dice haber estudiado música, y solo le pido que lo demuestre. ¿Qué hay de malo en eso?» Antonio negó con la cabeza. «Sabes exactamente qué tiene de malo, Richard. Esto no es entretenimiento. Es cruel. Cruel». Richard se rió. «Le ofrezco pagarle un extra por hacer algo que supuestamente le encanta. Si acaso, estoy siendo generoso». Se volvió hacia Maya, con una sonrisa aún más depredadora. «Además, si de verdad es tan talentosa como dice ser, esto debería ser fácil para ella. A menos, claro, que estuviera exagerando sobre sus habilidades». Ese último comentario golpeó a Maya como un puñetazo. Richard ahora cuestionaba no solo su dignidad, sino también su honestidad, sugiriendo que había mentido sobre su educación y habilidades. La acusación le dolió más que cualquier otra cosa que había dicho, que Maya pensara en su abuela, quien había fallecido hacía 2 años, pero cuya voz aún resonaba en su mente en los momentos difíciles. «Cariño», siempre había dicho, «cuando la gente intenta hacerte pequeña, es cuando les demuestras lo grande que es realmente tu corazón. La música no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de compartir la belleza que llevas dentro con el mundo». De pie allí en ese restaurante,
Rodeada de desconocidos y frente a la persona más cruel que había conocido en años, Maya sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo y la humillación comenzaron a transformarse en algo más. No era exactamente ira, sino una silenciosa determinación que la sorprendió por su fuerza. Miró el piano en la esquina, cuya superficie pulida brillaba bajo la suave luz. Era un instrumento hermoso, probablemente más valioso de lo que había ganado en un año. Pero en ese momento, representaba algo mucho más importante que el dinero o el estatus. Representaba lo que la había sostenido en cada decepción, cada rechazo, cada momento en que se había cuestionado si valía la pena perseguir sus sueños. Maya enderezó los hombros y miró directamente a Richard a los ojos. Por primera vez desde que comenzó esta dura experiencia, se sintió completamente tranquila. Pasara lo que pasara después, fueran cuales fueran las consecuencias que pudiera enfrentar, sabía que ese momento definiría quién era realmente. Todo el restaurante contuvo la respiración mientras Maya tomaba su decisión. No le dijo ni una palabra a Richard. No reconoció sus burlas, ni su dinero, ni sus expectativas. En cambio, simplemente rogó. Maya se acercó al piano, con pasos firmes y decididos. Pero mientras cruzaba el comedor, algo en su expresión sugería que Richard Blackstone estaba a punto de recibir mucho más de lo que esperaba. Los pasos de Mayo sobre el pulido suelo de mármol parecían resonar en el restaurante, repentinamente silencioso. Todas las conversaciones se habían interrumpido. Todos los tenedores habían sido dejados. Todas las miradas seguían su elegante movimiento hacia el piano de cola en la esquina. La suave iluminación que rodeaba el instrumento parecía darle la bienvenida como a una vieja amiga. Al acercarse al hermoso Steinway, Maya sintió que algo extraordinario sucedía en su interior. La humillación y la ira que se acumulaban en su pecho comenzaron a transformarse en algo completamente distinto. Era como si cada insulto que Richard le había lanzado se convirtiera en combustible para lo que estaba a punto de suceder. Llegó al banco del piano y se detuvo un instante, pasando los dedos suavemente por la superficie pulida del instrumento. La sensación familiar de la madera lisa le trajo un torrente de recuerdos. Noches largas en las salas de ensayo, recitales donde su corazón latía con fuerza de nerviosismo y emoción, y momentos tranquilos junto al viejo piano de su abuela, donde la música había sido su santuario. Desde el mundo a sus espaldas, Richard prácticamente brillaba de anticipación. Se recostó en su silla, saboreando ya lo que creía que sería la humillación de Maya. «Esto va a ser interesante», dijo lo suficientemente alto como para que lo oyeran las mesas cercanas. «Veamos que le enseñó realmente esa costosa educación». David y Antonio intercambiaron miradas preocupadas. Ambos se habían dado cuenta de que la situación se había descontrolado por completo, pero se sentían impotentes para detenerla. Richard era como un tren desbocado cuando se ponía así, e intentar intervenir solo lo haría más decidido a llevar su cruel juego hasta el final. Dot. Maya ajustó el banco a la altura perfecta y se acomodó frente a las teclas. Por un momento, simplemente se sentó allí con las manos apoyadas en el regazo, los ojos cerrados y respirando profundamente. Todo el restaurante esperaba en suspenso, preguntándose qué sucedería después. Dot. Cuando Maya finalmente puso sus dedos sobre las teclas, ocurrió algo mágico. El aire en el restaurante pareció cambiar, como si todos los presentes sintieran que estaban a punto de presenciar algo especial. No comenzó con una melodía sencilla ni una canción popular, como Richard esperaba. En cambio, sus dedos encontraron las primeras notas del revolucionario estudio de Sopopen, una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio clásico para piano. Las primeras notas sonaron claras y potentes, cortando el silencio como una espada. La expresión de suficiencia de Richard comenzó a flaquear al darse cuenta de que no era la actuación amateur que había estado esperando. La música que llenaba el restaurante era compleja, sofisticada, y tocada con una destreza que no dejaba lugar a dudas sobre las habilidades de Maya. Dot. Mientras los dedos de Mia bailaban sobre las teclas,
el restaurante se transformó. Los habituales sonidos de tintineo, las copas y la conversación tranquila dieron paso a la música más hermosa que muchas de estas personas habían escuchado en vivo. Su mano izquierda marcaba una línea de fondo estruendosa y ondulante, mientras que su mano derecha cantaba una melodía que parecía capturar cada emoción que Maya había estado reprimiendo en la mesa 15. El rostro de Richard había pasado de una anticipación petulante a la confusión, y luego a algo cercano a la alarma. Esto no era lo que había planeado. Esperaba ver a Maya tropezar con una melodía sencilla, tal vez palillos o una canción infantil, proporcionándoles a él y a sus amigos una buena carcajada a su costa. En cambio, estaba presenciando una actuación virtuosa que lo hacía quedar como un tonto en el restaurante. La reacción fue inmediata y profunda. La anciana que había estado cenando con su hija se inclinó hacia adelante en su asiento, boquiabierta por el asombro. «Dios mío», susurró, «es increíble». El joven empresario, que se había sentido perturbado por el comportamiento de Richard, se sintió completamente cautivado por la música. Había asistido a conciertos sinfónicos antes, había pagado cientos de dólares por entradas para escuchar a pianistas de renombre mundial. Pero había algo en presenciar esta actuación en un entorno tan inesperado que la hacía aún más impactante. Roberto había salido de la cocina por completo, abandonando sus obligaciones para escuchar. Se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a Maya volcarse en la música. Supo que era especial desde el día en que empezó a trabajar en el restaurante, pero nunca imaginó que poseía este nivel de talento. Lisa se quedó paralizada cerca de la barra, con la bandeja olvidada en las manos. Sabía que Maya tocaba el piano, pero oírla mencionar casualmente su pasado musical nunca la había preparado para esto. Ver a su amiga transformarse de una humilde camarera a una intérprete de nivel concertista fue como presenciar un milagro. Incluso el señor Peterson había dejado de preocuparse por él. Las implicaciones emocionales de la situación. Se quedó de pie cerca de la estación de recepción, completamente hipnotizado por lo que escuchaba. En 15 años gestionando restaurantes de lujo, nunca había experimentado algo así. La interpretación de Maya continuó ganando intensidad y complejidad. Sus dedos se movían con increíble velocidad y precisión, navegando por los pasajes más difíciles de la pieza como si lo hicieran sin esfuerzo. Pero no era solo habilidad técnica lo que se exhibía. Era emoción pura, años de sueños, decepciones y esperanzas canalizadas a través de la música. La actitud revolucionaria era particularmente apropiada para este momento. Chapin la había escrito durante una época de agitación política en su tierra natal, y la pieza contenía temas de lucha, desafío y triunfo final. La interpretación de Maya parecía capturar todos estos elementos, transformando el intento de Richard de humillarla en una declaración de su propio valor y dignidad. A medida que la pieza alcanzaba sus momentos culminantes, todo el cuerpo de Maya se compenetraba con la música. Sus hombros se movían al ritmo. Su rostro reflejaba la intensa concentración necesaria para una actuación tan exigente, y sus dedos parecían desdibujarse sobre las teclas. El sonido llenaba cada rincón del restaurante, llegando al corazón. De todos los presentes, los socios de Richard miraban fijamente a Maya en lugar de a su anfitrión. David se encontró pensando en su propia hija, que tomaba clases de piano, y preguntándose si alguna vez sería capaz de algo parecido a ese nivel artístico. Antonio, criado en una familia de músicos, reconoció de inmediato que estaban presenciando algo extraordinario. «Richard», dijo David en voz baja, su voz apenas audible por encima de la música, «¿te das cuenta de lo que has hecho?» Pero Richard no podía oír nada más que la música que destruía sistemáticamente su intento de humillar a Maya. Cada nota que ella tocaba era una reprimenda a sus suposiciones sobre su valor. Cada pasaje, una demostración de que había juzgado completamente mal a la persona con la que estaba tratando. Otros comensales habían comenzado a acercarse al piano, atraídos por el poder magnético de la interpretación de Maya. Algunos sostenían sus teléfonos,
grabando este concierto inesperado que había estallado en medio de la cena. Los camareros habían abandonado sus tareas por completo, creando un semicírculo alrededor del piano. Mientras Maya seguía tocando, la música parecía contar una historia. La historia de Maya. Hablaba de sueños postergados pero no abandonados, de dignidad mantenida ante la crueldad, de talento que no podía ser disminuido por las circunstancias ni por las opiniones de personas de mente estrecha. Con cada nota, Maya recuperaba su poder y demostraba a todos los presentes, especialmente a Richard, cómo eran la verdadera clase y el talento. A medida que la pieza se acercaba a su estruendoso final, todo el restaurante contenía la respiración. La interpretación de Maya había transformado lo que debería haber sido un momento de humillación en algo cercano al triunfo. Y esto era solo el comienzo de lo que resultaría ser la noche más extraordinaria en la historia del restaurante Harmony. Mientras las últimas notas atronadoras del estudio revolucionario resonaban en el restaurante, Maya no dejó de tocar. En cambio, se transformó fluidamente en algo aún más poderoso y personal. Sus dedos encontraron la conmovedora melodía inicial de una pieza que dejaría a todos en la sala sin palabras. Una canción que llevaba el peso de la historia y la lucha en cada nota. La melodía que ahora llenaba las armonías era Strange Fruit, la poderosa canción de protesta que hizo famosa Billie Holiday. Pero Maya no la tocaba como un simple estándar de jazz. La había transformado en una interpretación clásica que, de alguna manera, le daba aún más profundidad a la ya emotiva canción. Su arreglo combinó elementos de blues, jazz y música clásica, creando algo completamente nuevo a la vez que honraba el poderoso mensaje del original. La elección fue deliberada y brillante. Tras soportar el trato condescendiente de Richard y sus prejuicios apenas velados, Maya respondía no con ira ni lágrimas, sino con un arte que llegaba al corazón mismo de la dignidad y la resiliencia humanas. Cada nota parecía decir, esto es lo que soy. Esto es lo que represento, y no puedes menospreciarme. El rostro de Richard palideció por completo. La satisfacción petulante que había sentido minutos antes había sido reemplazada por una creciente sensación de pánico. Empezaba a comprender que su intento de humillar a Maya había fracasado estrepitosamente, pero era incapaz de detener lo que estaba sucediendo. La música los tenía a todos cautivos, y cualquier intento de interrumpirlo lo haría quedar aún peor de lo que ya estaba. Alrededor del restaurante, la gente empezaba a sacar sus teléfonos, no solo para grabar la actuación, sino para capturar algo que instintivamente sabían que era histórico. No se trataba solo de una persona talentosa tocando el piano. Era un momento de transformación, de justicia impartida a través del arte puro. Un anciano. El caballero sentado al fondo del restaurante observaba con intensa concentración. Era el Dr. James Patterson, crítico musical del periódico más importante de la ciudad. Aunque nadie más en el restaurante conocía su identidad, había acudido a Harmony's para una tranquila cena de negocios, sin esperar presenciar lo que ahora veía. Su oído experto reconoció de inmediato no solo la habilidad técnica que Maya mostraba, sino también la profundidad emocional y la madurez artística que diferenciaban a los verdaderos músicos de los intérpretes simplemente competentes. El Dr. Patterson se encontró componiendo mentalmente la reseña que escribiría sobre esta actuación. En 30 años cubriendo la música, había asistido a innumerables conciertos y escuchado a artistas de renombre mundial actuar en los recintos más prestigiosos. Pero había algo en este momento que lo hacía sentir diferente. La combinación de un entorno inesperado, intereses personales y una potencia artística pura creó una atmósfera que rara vez había experimentado. En otra mesa, Victoria Chan, la superintendente del distrito escolar más grande de la ciudad, estaba sentada con su esposo, boquiabierta de asombro. Había estado cenando como de costumbre cuando comenzó esta extraordinaria actuación, y ahora presenciaba precisamente el tipo de educadora talentosa que sus escuelas necesitaban desesperadamente. Victoria se propuso acercarse a Maya después de la actuación. Si ella podía tocar así,
Imagínense lo que podría hacer en un aula con estudiantes jóvenes. La interpretación de Maya de Stranger Fruit alcanzó su clímax emocional. Y entonces, sin perder el ritmo, dio paso a algo que dejó a todos completamente atónitos. Empezó a tocar una composición original, algo que había escrito durante sus años universitarios, pero que nunca había interpretado en público. La pieza era autobiográfica y contaba la historia del viaje de una joven a través de la música, las dificultades que enfrentó y los sueños que se negó a abandonar. La composición original no se parecía a nada que nadie en el restaurante hubiera escuchado jamás. Combinaba una estructura clásica con armonías modernas, entrelazando temas que evocaban experiencias humanas universales: esperanza, decepción, perseverancia y, finalmente, triunfo. Los años de formación formal de Male eran evidentes en cada compás. Pero también lo era algo inaprendible, un don excepcional para la comunicación. Pura emoción a través de la música. Lisa se encontraba cerca de la entrada de la cocina, con lágrimas en los ojos mientras veía a su amiga volcar toda su vida en esta actuación. Pensó en todas las conversaciones que habían compartido durante los turnos de noche. Todas las veces que Maya había hablado de sus sueños de ser maestra, todas las cartas de rechazo que habían llegado por correo. Ver a Maya transformar la crueldad de Richard en este momento de puro arte se sintió como ver a un fénix resurgir de sus cenizas. Roberto había abandonado por completo la cocina, e incluso los demás chefs habían salido a escuchar. Todo el personal del restaurante formó un semicírculo protector alrededor de Maya, como si comprendieran que estaban presenciando algo precioso y quisieran protegerlo de cualquier otra crueldad. Su colega, la mujer a la que habían servido junto y por la que se preocupaban, se estaba revelando como algo extraordinario. El señor Peterson observaba con una mezcla de asombro y pesar. Pensó en todas las veces que había visto a Maya durante sus turnos, profesional y competente, pero aparentemente común y corriente. ¿Cómo se le había pasado por alto? ¿Cómo era posible que alguien con semejante talento estuviera sirviendo mesas en su restaurante sin que él reconociera sus verdaderas habilidades? Los demás comensales hacía tiempo que se habían olvidado de sus propias comidas. Las conversaciones interrumpidas por las burlas iniciales de Richard eran ahora imposibles de reanudar. La música exigía atención total y todos en la sala comprendieron que estaban experimentando algo único y hermoso. La composición original de Maya contaba la historia de una joven sentada a un viejo piano aprendiendo a hacer magia con los dedos. Hablaba de años de práctica, de los sacrificios de familiares que creían en su talento, de la alegría de descubrir que podía crear belleza en el mundo. La sección central se oscureció, representando los desafíos de la vida adulta, la forma en que los sueños a veces debían dejarse de lado por preocupaciones prácticas, el dolor del rechazo y la decepción. Pero a medida que la pieza avanzaba, se hizo evidente que esta no era una historia de derrota. El movimiento final trataba sobre la resiliencia, sobre el talento que no podía ser extinguido por las circunstancias, sobre el poder del arte para transformar incluso los momentos más oscuros en algo significativo. Mientras Maya interpretaba estos pasajes finales, se hizo evidente para todos los presentes que no solo estaban escuchando música. Estaban presenciando una declaración de independencia. Richard estaba congelado en su mesa, su costoso champán intacto, su cena de negocios completamente olvidada. Había planeado hacer bailar a Maya a su ritmo para obligarla a actuar como un animal amaestrado para su diversión. En cambio, ella había tomado su crueldad y la había transformado en algo que lo hacía parecer pequeño y mezquino en comparación. David y Antonio ya ni siquiera reconocían la presencia de Richard. Ellos, como todos los demás en el restaurante, estaban completamente absortos en la actuación de Maya. Ambos eran empresarios exitosos que se enorgullecían de reconocer el talento al instante. Y lo que presenciaban era un talento de primer orden. Candente. A medida que la composición original de Maya se acercaba a su poderoso final, todo el restaurante parecía contener la respiración. La música llenaba cada rincón del espacio,
llegando al corazón de todos los presentes y cambiándolos de maneras que recordarían el resto de sus vidas. Cuando las notas finales finalmente se desvanecieron en el silencio, la quietud que siguió fue profunda y reverente. Nadie se movió, nadie habló, nadie parecía siquiera respirar. Todos comprendieron que acababan de presenciar algo extraordinario, algo de lo que se hablaría durante años. Y en ese silencio perfecto, Maya levantó lentamente las manos del teclado y se giró hacia el público al que Richard la había obligado, lista para pronunciar las palabras que completarían su transformación de víctima a vencedora. El silencio que siguió a la actuación de Mai fue diferente a todo lo que el restaurante había experimentado. Era la clase de silencio profundo que solo sigue a los momentos más extraordinarios, cuando una sala llena de gente se da cuenta de que acaba de presenciar algo que permanecerá con ellos para siempre. El aire mismo parecía vibrar con los ecos persistentes de su música. Maya se sentó en el banco del piano un momento más, con las manos aún sobre las teclas, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. La transformación que había experimentado en los últimos 20 minutos parecía surrealista. Había caminado hacia ese piano como una camarera humillada, obligada a tocar por un cliente cruel. Y ahora se sentía ella misma de nuevo, como la música que siempre había sido en su interior, lenta y elegantemente. Maya se levantó y se giró para encarar a la sala llena de gente que la observaba con expresiones de admiración, respeto y genuino asombro. Su postura era diferente. El encorvamiento defensivo de sus hombros había desaparecido, reemplazado por el porte seguro de alguien que acababa de recuperar su dignidad con la mayor contundencia posible. «Gracias», dijo Meye, con una voz clara y firme, que se oía con facilidad a través del silencioso restaurante. «Quiero expresar mi gratitud al señor Blackstone por darme esta oportunidad de compartir mi pasión con todos ustedes». Las palabras estaban perfectamente elegidas. Al agradecer a Richard, Maya había tomado su intención de insultarla y la había transformado en un regalo. Había convertido su cruel exigencia en una amable invitación, haciéndolo parecer aún más mezquino en comparación. Varios del público reconocieron la elegancia con la que había manejado la situación, mostrando una clase de la que Richard carecía por completo. El rostro de Richard se había puesto de un alarmante tono rojo. Estaba empezando a comprender que no solo su plan había fracasado, sino que Maya, de alguna manera, lo había convertido en el villano de la noche. Abrió la boca para decir algo, pero Maya continuó hablando antes de que pudiera interrumpirlo. «Como parece haber cierta curiosidad sobre mi formación musical», dijo Mia con una leve sonrisa. «Me gustaría aclarar algunas cosas. Tengo una maestría en educación musical de la Escuela Juilliard de Nueva York, donde estudié interpretación de piano y pedigrí durante 6 años». Una exclamación colectiva recorrió el restaurante. Juilliard era una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, un lugar donde solo aceptaban a los músicos más talentosos. La revelación de que su camarera era graduada de Juilliard conmocionó a todos. La voz de Maya se fortalecía con cada palabra. «Durante mi estancia en Nueva York, tuve el privilegio de tocar con la Orquesta Sinfónica de Manhattan en varias ocasiones, incluyendo una interpretación en solitario del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff en el Lincoln Center». El impacto de estas palabras fue inmediato y dramático. La gente empezó a susurrar, con voces llenas de asombro e incredulidad. Una actuación en el Lincoln Center era el tipo de logro con el que la mayoría de los músicos solo podían soñar. Maya no solo tenía talento. Era una artista de talla mundial que les había estado sirviendo la cena. Richard parecía querer desaparecer por la pista. Sus socios lo miraban con expresiones de disgusto y vergüenza. El hombre que minutos antes le había exigido a Maya que tocara Twinkle, pequeña estrella, sin saberlo, se había estado burlando de alguien que había actuado en uno de los escenarios más famosos del mundo. Desde la parte trasera del restaurante, se levantó lentamente. Su movimiento llamó la atención de todos, y la sala se giró para mirar al distinguido caballero mayor que había estado observando en silencio toda la noche. «Disculpe»,
dijo el doctor Patterson con voz. Con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado, me siento obligado a presentarme. Soy el doctor James Patterson, crítico musical jefe del Metropolitan Review. Llevo más de 30 años cubriendo música clásica y quiero que todos los presentes comprendan lo que acaban de presenciar. Maya abrió los ojos de par en par, sorprendida. Reconoció el nombre al instante. El doctor Patterson era uno de los críticos musicales más respetados del país. Sus reseñas podían ser decisivas para el éxito o el fracaso de una carrera, y su apoyo se consideraba el referente en los círculos de la música clásica. Lo que acabamos de escuchar, continuó el doctor Patterson, no fue simplemente una buena actuación. Fue un arte extraordinario del más alto calibre. He asistido a conciertos en el Carnegie Hall, el Kennedy Center y teatros de ópera de todo el mundo, y puedo decir sin dudarlo que la señorita Dot hizo una pausa al darse cuenta de que no conocía el apellido de Maya. Williams, respondió Maya en voz baja. La señorita Williams acaba de ofrecer una de las actuaciones más conmovedoras y técnicamente brillantes que he presenciado. Su interpretación del corte fue impecable. Su arreglo de frutas extrañas fue inspirador y su composición original demostró una madurez artística verdaderamente notable. El restaurante estalló en aplausos espontáneos. La gente comenzó a ponerse de pie, creando una ovación que pareció eterna. Maya sintió lágrimas de alegría y alivio correr por su rostro mientras permanecía allí, recibiendo finalmente el reconocimiento que su talento merecía. Pero las sorpresas aún no habían terminado. Cerca de la entrada del restaurante, otra mujer se puso de pie. Victoria Chun, la superintendente del distrito escolar, se dirigió hacia Maya con paso decidido. Señorita Williams, dijo Victoria con voz cálida y profesional. Soy Victoria Chan, superintendente del Distrito Escolar Metropolitano. Hemos estado buscando a alguien exactamente como usted para dirigir nuestro nuevo programa de artes escénicas en la Academia Roosevelt. Si le interesa, me encantaría hablar con usted sobre esta oportunidad. Maya se llevó la mano a la boca, sorprendida. La Academia Roosevelt era la escuela de artes escénicas más prestigiosa de la ciudad, el tipo de lugar con el que había soñado enseñar cuando estudiaba educación. El puesto que Victoria describía era exactamente lo que Maya había esperado encontrar durante meses. Sí, absolutamente, logró decir Maya entre lágrimas. Será un honor hablar de eso contigo. Los aplausos continuaron mientras otros comensales se acercaban a Maya, deseosos de felicitarla y expresar su admiración por lo que habían presenciado. Le entregaban tarjetas de visita. Le extendían invitaciones para actuar en diversos eventos, y de repente, Maya se vio rodeada de oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. Mientras tanto, en la mesa 15, Richard permanecía en silencio, atónito, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. David y Antonio se habían apartado de la mesa, claramente queriendo distanciarse del comportamiento de su anfitrión. Otros comensales miraban a Richard con disgusto y desaprobación, y él podía oír a la gente susurrando sobre lo mal que había tratado a Maya. Richard, dijo David en voz baja, volviendo a recoger su chaqueta. Creo que hemos terminado. Lo que hiciste esta noche fue inexcusable. Antonio asintió. El proyecto Riverside tendrá que seguir adelante sin nosotros. No podemos trabajar con alguien que trata a la gente como tú la trataste a ella. Mientras sus socios se marchaban, Richard se encontró completamente solo en una mesa que había sido el centro de atención apenas una hora antes. Su cruel juego le había costado no solo su dignidad, sino también millones de dólares en negocios y el respeto de todos los que habían presenciado su comportamiento. Maya, mientras tanto, estaba rodeada de calidez y oportunidades. La noche que había comenzado como una de las peores de su vida se había transformado en algo mágico. Había enfrentado la crueldad con gracia, había respondido al odio con arte y había convertido la humillación en triunfo. Mientras la multitud a su alrededor seguía creciendo, Maya vio a sus compañeros de trabajo observándola desde el otro lado del restaurante.
Roberto estaba radiante de orgullo. Lisa lloraba de alegría y el señor Peterson negaba con la cabeza con asombro. Maya levantó la mano para la atención de todos por última vez. Hay una cosa más que me gustaría decir, anunció con voz nítida. Con una voz que se oía claramente a través del restaurante, la sala volvió a quedar en silencio, esperando escuchar qué más pudiera revelar esta extraordinaria mujer. Maya miró a su alrededor, a todos los rostros vueltos hacia ella con tanta calidez y respeto, y sintió una paz que no había experimentado en meses. El miedo y la humillación que la habían embargado hacía apenas una hora parecían ahora un recuerdo lejano. Allí de pie, rodeada de genuina admiración y oportunidades reales, supo exactamente lo que quería decir. Quiero agradecer a todos en esta sala por recordarme algo muy importante esta noche. Maya comenzó, con voz firme y clara. A veces olvidamos quiénes somos realmente cuando la vida es difícil. Dejamos que las circunstancias nos definan en lugar de definirnos a nosotros mismos. Esta noche, todos ustedes, ayúdenme a recordar que nuestro valor no se determina por nuestra situación actual, sino por cómo respondemos cuando nos ponen a prueba. Hizo una pausa y miró directamente a Richard, quien seguía sentado solo en su mesa, luciendo más pequeño y patético a cada momento que pasaba. Pero no había odio en los ojos de Maya, solo una fuerza silenciosa que hablaba de alguien que se había superado la crueldad. Señor Blackstone, dijo Maya, dirigiéndose a él directamente. Usted pretendía humillarme esta noche, reducirme a nada más que entretenimiento para su diversión. Pero lo que en realidad hizo fue darme el mejor regalo posible. Me recordó que vale la pena luchar por mis sueños y que la dignidad nunca se le puede arrebatar a alguien que se niega a renunciar a ella. El restaurante estaba en absoluto silencio. Maya continuó. Espero que algún día entiendas que tratar a la gente con crueldad no te hace poderoso. Te hace pequeño. La verdadera fuerza proviene de levantar a los demás, no de derribarlos. El rostro de Richard palideció por completo. Intentó mirar a Maya a los ojos, pero no pudo mantener el contacto visual. La mujer a la que había intentado destruir le mostraba más gracia que a nadie, y el contraste entre su carácter y el suyo era doloroso de presenciar. Maya se volvió hacia el resto de la sala, con la expresión iluminada. A todos los demás aquí presentes esta noche, gracias por mostrarme lo que significan el respeto y la amabilidad. Su apoyo significa más para mí de lo que jamás imaginarán. Los aplausos que siguieron fueron diferentes a las ovaciones anteriores. No se trataba solo de un reconocimiento a su talento musical. Era un reconocimiento a su carácter, a su gracia bajo presión y a la dignidad que había mantenido durante toda la dura prueba. Cuando los aplausos se apagaron, el señor Peterson se acercó a Maya con lágrimas en los ojos. Maya, dijo, con la voz cargada de emoción. Te debo una disculpa enorme. Debería haber intervenido antes. Debería haberte protegido de ese trato. Maya negó con la cabeza suavemente. Señor Peterson, siempre ha sido justo conmigo. Me dio un trabajo cuando lo necesitaba y me trató con respeto todos los días que trabajé aquí. Eso lo es todo. En realidad, dijo Peterson, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Quiero darte algo. Sacó un sobre y se lo entregó a Maya. Son 3 meses de salario como bono. No es ni de lejos suficiente para lo que has pasado, pero quiero que tengas la libertad de buscar estas nuevas oportunidades sin preocuparte por el dinero. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas al aceptar el sobre. El gesto fue completamente inesperado e increíblemente generoso. Gracias, susurró. Esto lo cambia todo. El doctor Patterson se acercó a ellos, todavía negando con la cabeza con asombro. Señorita Williams, me gustaría su permiso para escribir sobre la actuación de esta noche en mi columna. El público merece conocer su extraordinario talento. Sería un honor, respondió el alcalde. También me gustaría para pedirte un favor. Si escribes sobre esta noche, ¿podrías mencionar la importancia de la educación musical?
Hay tantos jóvenes talentosos que necesitan oportunidades para desarrollar sus dones. Por supuesto. La doctora Patterson sonrió. De hecho, creo que tu historia podría inspirar toda una serie de artículos sobre educación artística. Victoria Chun esperaba pacientemente cerca, y cuando Maya estuvo libre, se acercó con una cálida sonrisa. Señorita Williams, quise decir lo que dije sobre el puesto en la Academia Roosevelt. Llevamos más de un año buscando a alguien con sus cualificaciones y pasión. ¿Estaría disponible para reunirme con nuestra junta la semana que viene? Sí, definitivamente, dijo Maya, sin poder creer lo rápido que estaba cambiando su vida. He soñado con enseñar en una escuela como Roosevelt. Maravilloso. Y basándome en lo que presencié esta noche, creo que nuestra junta quedará muy impresionada. Tu salario inicial sería significativamente más alto que el que reciben la mayoría de los nuevos profesores, dadas tus excepcionales cualificaciones. Al final de la noche, la gente seguía acercándose a Maya para felicitarla y ofrecerle oportunidades. Un reportero de televisión local, Richard, que había estado cenando con su familia, le preguntó si estaría dispuesta a conceder una entrevista sobre la importancia de apoyar las artes. Varios músicos del público la invitaron a actuar en los próximos conciertos. Incluso algunos clientes habituales del restaurante le preguntaron si consideraría dar clases particulares de piano a sus hijos. Mientras tanto, el aislamiento de Richard se hizo más absoluto a medida que avanzaba la noche. Otros comensales evitaban mirarlo, y los pocos que reconocieron su presencia lo hicieron con evidente disgusto. Su costoso traje y su reloj de lujo de repente parecieron insignificantes en una sala donde la reputación importaba más que el dinero. Dot, cuando finalmente se levantó para marcharse, hizo un último intento por recuperar algo de dignidad. Se acercó a Maya, que seguía rodeada de simpatizantes, y se aclaró la garganta. Torpemente. Quería hacerlo, empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Maya se giró para mirarlo, con expresión neutral, pero con amabilidad. Sí, señor Blackstone. Le pido disculpas, dijo Richard en voz baja, aunque las palabras le resultaron difíciles de pronunciar. Mi comportamiento de esta noche fue inexcusable. Maya estudió su rostro un momento y luego asintió levemente. Disculpa aceptada, dijo simplemente. Espero que aprendas algo esta noche. Richard asintió y se marchó sin decir una palabra más, dejando el restaurante solo y profundamente humillado. 3 meses después, Maya se encontraba frente a su primera clase en la Academia Roosevelt, observando a 30 jóvenes entusiastas que la miraban con entusiasmo y curiosidad. La hermosa sala de música estaba llena de instrumentos y de la energía creativa que siempre había soñado cultivar. La música, les dijo a sus alumnos, es una de las fuerzas más poderosas del mundo. Puede sanar corazones, cambiar mentes y transformar vidas. Durante el próximo semestre, exploraremos ese poder juntos. Una joven estudiante levantó la mano. Señorita Williams, ¿es cierto que solía ser camarera? Mayo sonrió, recordando aquella increíble noche en Harmonies. Yo fui muchas cosas antes de convertirme en su maestra. Fui estudiante, soñadora, mesera y, a veces, una persona que olvidaba lo fuerte que era en realidad. Pero cada experiencia, incluso las difíciles, me ayudó a prepararme para estar aquí con ustedes hoy. La historia de la actuación de Maya en Harmonies se había hecho famosa gracias al artículo del Dr. Patterson y a los videos que los clientes del restaurante habían publicado en línea. Pero lo más importante, había provocado un debate en toda la ciudad sobre la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y apoyar la educación artística. La composición original de Maya, escrita a partir de ese libro, Night, se había publicado y ahora la interpretaban orquestas estudiantiles de todo el país. El programa de artes escénicas de la Academia Roosevelt había recibido más fondos y Maya había sido ascendida a jefa de departamento durante su primer año. A veces, tarde por la noche, después de que sus alumnos se fueran a casa, Maya se sentaba al piano de cola en su aula y tocaba suavemente,
recordando aquella noche en que todo cambió. Pensaba en las palabras de su abuela: la música es mágica, mi niña. Puede sanar corazones y cambiar vidas. Había aprendido que su abuela tenía razón sobre el poder de la música. Pero también descubrió algo más esa noche en Harmonies. A veces, la música más hermosa no surge de condiciones perfectas, sino de momentos en los que nos vemos obligados a elegir entre renunciar a nuestra dignidad y luchar por nuestros sueños. Maya había elegido luchar, y al hacerlo, transformó no solo su propia vida, sino la de todos los que presenciaron su valentía. El hombre cruel que intentó humillarla, sin saberlo, le había dado el escenario que necesitaba para mostrarle al mundo quién era realmente. Y al final, eso marcó la diferencia.